ustedes. Que el Señor la bendiga, hermanos. Y bueno, vamos a ir rápidamente a las escrituras, ¿no? Bueno, cuando uno lee Hechos, dice la escritura en el capítulo 2 nada más, dice así, ¿no? Y perseveraban en la doctrina, dice. Entonces, por entonces, los discípulos hablaban, enseñaban con el Antiguo Testamento todo el Evangelio, porque no existía el Nuevo Testamento. Entonces, toda la doctrina se enseñaba con el Viejo Testamento, porque en el Viejo Testamento estaba, ¿no?, en sombra o en figura, en tipo, estaba Cristo, nuestra salvación, todo. Quiero iniciar con esto, una ilustración que está en la misma escritura, ¿no? Vamos a encontrar desde Abraham, ¿no? Abraham, por ejemplo, está en Hechos, ¿no?, capítulo 7, Hechos capítulo 7, el verso 2, 3 y 4, ¿no? Dice ahí que Dios llamó a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y dice ahí que Abraham salió y habitó en Harán. Después de estar en Harán, muerto su padre, fue trasladado a Canaán, ¿no? Y cuando también va a dejar a Lot, es cuando Dios le va a hacer ver la tierra prometida, ¿no?, a Abraham. Y en este proceso nosotros vamos a ver nuestra salvación. Nosotros hemos salido, así como Abraham salió de Ur de los Caldeos, salimos, ¿no?, del mundo, del poder de Satanás. Y nos hemos trasladado, así como Abraham, también a Harán. Y habitamos. Dice la Escritura, muerto su padre, entró a la tierra de Canaán. Pero sin embargo, Dios no le entregó la tierra de Canaán a Abraham hasta que después se separó de su sobrino Lot. Y fue cuando Dios le dijo a Abraham, tú lo que miras y mira al oriente, al occidente, ¿no?, todo lo que alcanza tus ojos va a ser, les doy a tu descendencia, ¿no? Bueno, ahí vemos que la verdad, vemos en tipología, en sombra, nuestra salvación, nuestra conversión, nuestro caminar. También está en Moisés, ¿no? Dios va a sacar a Israel de Egipto, ¿no?, de Faraón. Faraón es un tipo de Satanás, ¿no? Y ahí, y también es un tipo del mundo. Cruzan al mar Rojo y van a estar divagando 40 años hasta que mueran, en su gran mayoría, no casi todos, menos Josué y Caleb nada más, pero todos murieron en el desierto, los que habían salido de Egipto. Los que nacieron en el desierto fueron los que ingresaron a la tierra de Canaán con Josué. ¿Qué nos enseña todo ello? Nos enseña en sombra y en figura qué cosa es nuestra salvación. Hemos salido del poder de Satanás, hemos salido del mundo y estamos en una lucha, ¿no? Es de la carne. Bueno, el apóstol Pablo también hace una ilustración con un hecho del Antiguo Testamento. Esto está en el libro de Gálatas, quisiéramos leer. En el capítulo 4, vamos a leer Gálatas capítulo 4. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Repito, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora, ¿no? También ahora, ¿no? Primero es el hombre natural, el hombre carnal, primero. Después, por el nuevo nacimiento, va a venir el hombre espiritual. En San Juan 3:3, el Señor
El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y vamos a ver en este mismo San Juan, cuando habla de este nacimiento. Continuamos en San Juan capítulo 3, y quiero leer los que toman nota, y vamos a leer. San Juan 3, dice la Escritura, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acá dice, los que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, letra mayúscula, y con letra minúscula dice, Espíritu es. Así que, ¿no? Todos nosotros estamos hablando casi con la mayoría de creyentes. Todos nosotros, los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hemos creído que ahí Él nos salvó, ¿no? Cuando aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, llegamos a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Vamos a ver en San Juan capítulo 1, el verso 11. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. En los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, tenemos una naturaleza divina. Dios nos va a impartir su vida en nosotros. Cuando Jesús, después de resucitar, apareció a sus discípulos, le dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿no? En ese momento ellos fueron impartidos la vida de Dios, ¿ah? La vida de Dios, nacieron de nuevo, ¿no? Y también nosotros, cuando hemos creído, ¿no?, en Cristo, en su muerte, en su resurrección, Él ha venido a nuestro ser, nos ha dado un espíritu nuevo, porque antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Y esto dice, no es engendrado de carne y sangre de voluntad de varón, sino por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto te digo, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Aunque Nicodemo no entendía, ¿no? Y después le vuelve a decir, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Y le dice, ¿no? El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que en el momento que nosotros creemos, Dios nos ha dado, ¿no?, nos ha creado en nosotros un espíritu nuevo. Y en ese espíritu ha venido el Hijo de Dios, ¿no?, ahí. Entonces tenemos hoy dos naturalezas. La naturaleza adámica que hemos heredado de nuestros padres, como dice también en Pedro. Quisiera leer un momentito Pedro. Vamos para entender exactamente acerca de nuestra naturaleza. Capítulo 1 de Primera de Pedro, el verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Nosotros hemos recibido esa naturaleza pecaminosa, ¿ve?, de nuestros padres. A eso la Iglesia Católica le llama pecado venial. Los protestantes y los evangélicos le llaman naturaleza pecaminosa. O sea que hemos nacido dentro de nosotros con esa simiente de muerte. Hemos nacido, ¿no?, en pecado. A eso la Biblia le llama que hemos nacido según la carne. No simplemente está hablando de lo físico, está hablando también del alma, ¿no?
hemos nacido en un estado pecaminoso. Pero cuando creemos en Cristo, Dios nos da un nuevo espíritu. En ese espíritu Dios pone su espíritu. ¿Ah? Y en ese espíritu Dios escribe sus mandamientos y sus leyes. Pero antes quiero hablar, ¿no?, brevemente de nuestra vida espiritual. Ahora, dice en 2 de Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escúcheme, todos los que hemos creído en Cristo somos una nueva criatura. Y aquí todas son, ¿no? Todas son hechas nuevas. Así que el que ha recibido a Cristo es como una criatura que ha nacido, un bebé. Cuando un bebé nace, ese bebé no tiene pasado. No tiene pasado, porque desde lo que ha nacido para adelante, así también nosotros en lo espiritual, ¿no? Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. De modo, si alguno está en Cristo, ahora estamos en Cristo, ¿no? Y quiero leerte mejor las escrituras, esa escritura que está en 2 de Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ah? Cuando creemos en Cristo, somos una nueva criatura, un bebé en el Señor, un bebé en el Señor. Y dice, no tenemos pasado porque el pasado fue cancelado, ¿no?, con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que el que ha venido a Cristo es una nueva criatura. Ahora, como somos nueva criatura, dice ya en Pedro, vamos a ver un momentito, Primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a leer las escrituras, dice el verso 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que todo creyente que ha recibido a Cristo en su corazón es una nueva criatura. No tiene pasado. Ahora nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos. Así que todo creyente necesita ¿de qué? De la leche, de la palabra del Señor. Ninguna persona de la noche a la mañana ha madurado, es un hombre maduro, sino todos nosotros, aún en lo natural, nadie nace un día, mañana está ya con bigotes, ¿no? Sino va a tener un crecimiento natural. Uno es bebé, uno es niño, es un joven, un adulto. Y también en la misma forma, cada creyente tenemos ¿qué cosa? Tenemos ese proceso de crecimiento espiritual. Lo dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 3. ¿Qué lo dice? Que dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales en Cristo Jesús, habiendo entre ustedes contiendas, disensiones, pleitos, envidias, celos y divisiones. No sois carnales, andáis como carnales. Importante acá. ¿Ah? Así que un creyente nuevo en el Señor es un niño que tiene que madurar y crecer, ¿no? Cristo va a ser formado en nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a Gálatas, dice que vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros tenemos ¿qué cosa? La naturaleza divina. Lo que Adán y Eva no comieron del árbol de la vida. Nosotros hemos participado de ese árbol de la vida que Adán y Eva no comieron, porque ese árbol de la vida es Cristo. ¿Ah? Y dice, mira lo que quiero leerles, lo que dice acá en el libro de Pedro.
En Pedro dice que nosotros hemos participado por todas las promesas que Dios tiene en su palabra. Quiero leer un momentito. Gloria al Señor. Uno prepara un temario, pero en el momento de la palabra el Señor nos da su palabra. En 2 de Pedro, capítulo 1, dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas, grandísimas promesas, para que por ella llegasteis a participar de la naturaleza divina. O sea, todos los creyentes que hemos recibido a Cristo, participamos ¿de qué? De la naturaleza divina, porque la vida eterna ha venido a nosotros. La vida misma ha venido a nosotros. Esa vida, la vida de Dios es Cristo Jesús. Así que nosotros ahora tenemos dos naturalezas. La naturaleza divina, Cristo en nosotros. Pero también tenemos la vieja naturaleza que hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Y esta naturaleza lo vamos a ver en las Escrituras. En Gálatas capítulo 5, el verso 17. ¿Ah? Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Y el deseo de Dios que Cristo sea formado en nuestra vida, que podamos tener el carácter de Cristo. Exactamente, cuando hablamos del fruto del Espíritu, ese es el carácter de Dios. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo ello es parte del carácter de Dios. Pero esto tiene que crecer en nosotros, ¿no? Y como víamos la alegoría que está en Gálatas acerca de Ismael, Isaac. Isaac era menor que Ismael, pero el mayor, como era mayor, maltrataba al menor. Le pegaba, lo maltrataba, ¿no? Pero hasta que Dios dijo, eche a la criada y a su hijo, ¿no? Eso también sucede en nosotros, en nuestra naturaleza. Lo que estamos diciendo está en Gálatas capítulo 4, ¿no? Dice, porque como entonces al había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Ven? Entonces, el viejo hombre está en nosotros y el nuevo hombre también, que es Cristo en nosotros. Ahora, nosotros hemos participado de la naturaleza divina al creer, al recibir a Cristo en nuestro corazón. Esa simiente santa ha venido a nosotros, ¿no? Pero está pequeñito, tiene que crecer en nosotros. Entonces, un día va a manifestarse en nosotros, ¿qué cosa? La vida de Cristo, ¿no? No es que nosotros amamos en nuestra vieja naturaleza, sino Cristo va a amar a través de nosotros. Y no vamos a tener el gozo, va a venir de Dios. Y todo el fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque eso es parte de la naturaleza divina, el carácter de Cristo en nosotros. Mientras que, pero esta lucha lo vamos a tener hasta el día, ¿no? Que vamos a dejar este mundo, si el Señor no nos recoge. Por eso muchos creyentes que por veces van creciendo, ¿no? Y van madurando en el Señor, pero se van descuidando de su vida espiritual y el hombre viejo comienza a reaccionar, volver. Uno dice, ¿qué pasó con este creyente? ¿No?
Y eso sucede continuamente, es como un injerto, ¿no? El injerto se pone en el patrón, se pone el nuevo injerto. Y nosotros que somos agricultores acá conocemos lo que es el injerto. ¿Y qué sucede? Continuamente nosotros, la parte de abajo donde está el tronco, la raíz, a esa plantita donde está injertado, siempre estamos limpiando, no dejando que crezca, ¿no? ¿Para qué? Para que la yema, la guía que está puesto en ese tronco, crezca, ¿no? Y si nos descuidamos, por veces en las naranjas, en los paltos, en toda planta que hemos sido injertados, comienza a crecer, ¿qué cosa? El patrón. Y la nueva planta, ¿no? Se va secando, se va debilitando y muchas veces hasta muere. Pero así también nosotros. Por eso cuando leemos Gálatas dice, hacer morir el viejo hombre, la vieja naturaleza, ¿no? Y eso está realmente en nosotros. Eso está en nosotros, ¿no? Y el apóstol Pablo dice en la escritura, por ejemplo, en Romanos, capítulo 7, el verso 15, quiero leer, dice así, porque lo que hago no entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mira, vemos al apóstol Pablo en una lucha con su vieja naturaleza. Lo que quiere, no entiende lo que le sucede. Lo que no quiero, eso hago lo que aborrezco. 18. Y yo sé que en mí está la carne, que mora el bien, pero el que, bueno, nuevamente voy a leer, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, por el querer está bien, está en mí, pero no el hacer. Pablo dice, el bien no está en mi carne, en mi naturaleza vieja. ¿Ah? También el hacer está en mí. Ahora bien, vamos al 23. Al 23. Dice la palabra del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con mi mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea que nuestra carne no puede hacer la voluntad de Dios. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza no puede. ¿Ah? Pero sí, el nuevo hombre en Cristo Jesús desea hacer la voluntad de Dios. Dice el verso 21 del 7:21. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Y vamos a volver a Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 al 3, adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por en ella lleguéis a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos está llamando a través de su palabra, de todas las promesas que tenemos, a participar de su naturaleza divina. Muchos de nosotros tenemos temor a volver al mundo, a caer, a cometer cosas, pero acá está toda la solución. El 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por este mismo, añadida a nuestra fe, virtud,
hemos creído en el Señor. Pero a esa fe vamos a añadir buena conducta. Acá la verdad, el que decide es a quién tú le das lugar. Si tú le abres la puerta a la carne en tu vida, vas a estar en la carne. Pero si tú abras al Espíritu, el Espíritu va a controlar nuestra vida. Y dice todavía, y al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan. No dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Algo que quiero explicar brevemente. Mira, la verdad, el enemigo verdadero es Satanás. El campo es el mundo. ¿Ve? Y la batalla está en ¿dónde? En la carne. Porque Satanás nos tienta, nos seduce a hacer las cosas de la carne. Pero está en nosotros si damos lugar al Espíritu o vamos a dar lugar a nuestra carne. Si damos lugar a nuestra carne, vamos a tropezar, vamos a caer. ¿Por qué? Porque la carne es inimistad contra el Espíritu. Entonces, está en nosotros. Ni Dios, ni el diablo nos obliga. Está lo que nosotros deseamos. ¿A quién cedemos? ¿Ah? Por decir, yo conozco un hombre, quizás me valga para una gran ilustración en esta ocasión. Conozco un hombre que recibió a Cristo como su Salvador. Él era alcohólico. Él no podía decir a la gente, no quiero tomar. Siempre tomaba. Pero también recibió el Espíritu Santo. Hablaba en lenguas, pero seguía tomando. Seguía emborrachándose él. Y un día fue a una iglesia y faltaba un predicador. Dijo, ¿alguien puede predicar? Y él tenía conocimiento de la Biblia, pasó y predicó. En plena prédica, una mujer se puso en pie y le dijo, señor fulano, usted es un borrachito, ¿vas a venirnos a hablar de Dios? Le dijo. ¿No? ¿Cuándo hablar de Dios? Y él dijo, bueno, yo solamente soy borrachito, pero ustedes tienen otras cosas, y era verdad. Él sabía todo, que esos que se congregaban vivían no en el espíritu, sino en la carne. Vivían en pleitos, en iras, hasta en fornicación, adulterio y todo. Él se las cantó todo. Yo simplemente soy borrachito y no hago daño como ustedes hacen. Y cuando él salió, se fue a ayunar con unos pastores 7 días. Todos los pastores a 2 días renunciaron el día de ayuno. Pero él solo terminó sus 7 días y fue a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad, se encuentra de madrugada, muy temprano, se encuentra con un ingeniero agrónomo y le dice, vamos a tomar. Y él dice, muy temprano para tomar, ¿no? Muy temprano para tomar. Pero él era un creyente y era un hombre que predicaba. Y cuando fue él al lugar, le dio una gaseosa y le compró para sus 2 amigos cada su cerveza. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Tú ya eres libre, sino que tú no sabes decir no a tu carne. Y por primera vez en su vida dijo, ingenieros, no voy a tomar. No voy a tomar. Y no tomó. De aquel día dijo, bueno, yo no sabía que yo era libre. Exactamente, Dios nos ha puesto en nosotros de su espíritu y Él nos está llamando a andar en santidad, nos está llamando a salir de la oscuridad, nos está llamando continuamente que dejemos la vieja naturaleza. Imagínate, ¿cuántas veces nos visita a nosotros
¿no? Pero a mí personalmente, ¿cuántas veces? La envidia, el celo, el resentimiento, la amargura, eso tú puedes en mi carne, pero yo voy a decidir. Digo, ¿sabes qué? Un momentito, no voy a caer en envidia. Voy a bendecir al que me quiere provocar envidia. Por eso me provocan ira. Pues vamos a responder con palabras suaves para evitar la ira. Entonces, ¿qué? Estamos tomando victoria sobre nuestra vieja naturaleza. Esto es así. Entonces, pero el propósito de Dios es que crezcamos, maduremos en el Señor. Cuando el escritor a Hebreos en el capítulo 5, si no me equivoco, es el verso 17 o 11, dice, ¿no? Dice, ustedes por el tiempo, ¿no? Debían de ser ya maestros, pero no lo son. Si no son niños, ¿no? Porque ustedes están con leche, con alimento de inicial, debiendo ser ya ustedes maestros de la palabra. El creyente que madura tiene tres cosas en su vida. Uno, tiene el carácter de Cristo. ¿Ah? El carácter de Cristo. Porque, ¿no? Segundo, tiene conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Y tercero, tiene que ser un hombre de ejemplo espiritual. Y el Señor quiere que crezcamos. ¿Ah? Y no simplemente nos quedamos niños. Hace algunos años atrás, yo estuve en una convención para pastores, puramente pastores. Y el predicador estaba hablando de la niñez a los pastores. Dijo, estos pastores son niños, bebés, están en pañales, necesitan que se limpien. Entonces ya dejen los beberones, dejen ya de tomar leche, beberón, dejen. Todos se miraban. Y un niño que estaba ahí con su madre agarró su beberón y botó. Yo me acerqué al predicador y le dije, ¿sabes qué, mano? El niño botó el beberón. Y él me dijo, así es, el bebé entendió, pero estos niños viejos no entienden. ¿Ve? Siguen aferrados a qué? A su vieja naturaleza está en nosotros. Le quiero dar una ilustración para que usted entienda lo que es esto en nosotros. Hace algunos años atrás había un mono, había metido su mano en un botellón. Y el mono está llore, que llore, que llore. Entonces, ¿qué sucede? Estamos forzando en sacar su mano y el mono no se puede sacar la mano. Suscitaba que el mono tenía una moneda en la mano. Él tenía empuñado de la moneda y quería sacar la moneda. Y cuando el mono soltó la moneda, salió la mano. Y muchos de nosotros como creyentes no queremos soltar ciertos hábitos de nuestra carne y nos impide que crezcamos en el Señor. Nos impide. Por eso la Biblia dice, ¿no? No satisfacéis los deseos de la carne, sino vamos a ir a través del Espíritu. Y nos habla de todos los frutos, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero esa batalla se está lidiando en nuestra carne. Finalmente, me gusta ilustrar porque por veces ilustrando hago que la gente entienda esto. Me recuerdo hace algunos años cuando estaba en el Hotel Imán todavía, había un hermano joven, un día pegó a su papá y los hermanos ayunaron. Otro día pegó a su hermana, otro ayuno. Un día pegó al otro día de oración. Yo la verdad no tenía tiempo en aquel tiempo. Un día, la hermana, dueño del edificio, me dijo, Marcos, un día nos acompañas, tenemos que echar demonio acá de este muchacho. Este muchacho se ha comportado mal, me contó la historia. Bueno, muy bien, me quedé ese día para orar con ellos. Mientras estaba orando, me acerqué al muchacho, le dije, mira, fulano, ¿tú pegaste a tu papá? Sí. ¿A tu mamá? Sí. ¿A tu hermano mayor? Sí. Muy bien. Ahora vamos a sacar este asunto. Este demonio no sale solamente con oración y ayuno. También sale con un cinturón. Y traje mi cinturón. Mire, el diablo te dice a ti, pega a tu papá, pega a tu mamá, haga estas cosas.
Y tú por tonto le obedeces a tus padres, al diablo, y no al espíritu que te dice, no hagas, no hagas, no hagas. Y tú haces lo que el diablo te dice a tu carne. Muy bien, pero para que el diablo otro día cuando viene te diga haga, no vas a hacer. Porque al diablo no le va a caer, ahora a ti te va a caer, agarré el cinturón y le di una azotada. Otro día cuando el diablo viene, usted le dice no, porque al diablo no le va a caer. De aquel día, el hombre cambió, porque el asunto, la batalla hoy día está en nuestra carne. Fácil, hemos salido, bien cierto, de Satanás, no tenemos que ver nada con el diablo, no tenemos que ver nada con el mundo, ni nos atrae, y el mundo nos ha crucificado, le hemos crucificado al mundo. Pero tenemos el problema en nosotros mismos. Tenemos que crucificar nuestros deseos carnales en Cristo Jesús. ¿Ve? Y entonces vamos a dar lugar que el Espíritu pueda dirigir, guiar nuestra vida en Cristo Jesús. El Señor me la bendiga. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por esta noche tan preciosa que el enemigo ha querido obstaculizar. Padre mío, que se tenga tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego por cada uno de tus hijos que podamos crecer en Cristo Jesús. Señor, podemos nosotros, Padre mío, vencer. Señor, tú nos has dado el poder en tu nombre y tenemos el poder de tu espíritu, de tu palabra, para que también el hombre espiritual pueda crecer en Cristo Jesús. Y el hombre natural, carnal, cada vez mengüe y cada vez mengüe y mengüe. Señor, te doy gracias y queremos servirte en nuestro espíritu a ti, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén.